de las armas bajo el altar. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 6. Es el capítulo 6 el que nos da la cronología de los eventos, los años que han de suceder. Cada sello representa un año, cada sello va representando un año. Amén. Entonces, el quinto sello, hablamos acerca de las armas que están bajo el altar y hablamos acerca de que está representada, o por qué dice que estas armas son presentadas bajo el altar, porque está tomando la figura de lo que era el sacerdocio en el tiempo del Antiguo Testamento. Es decir, que toma la figura esa para presentarnos a nosotros como la iglesia, que somos sacerdocio del Señor. Amén. Si usted no tenía claro ese concepto, pues es importante que lo entienda. A nosotros la Escritura nos revela que nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, es decir, que el Señor nos compró para ser un reino de sacerdotes. Esa es nuestra función para desarrollar, hablando de la labor de nosotros en el reino del Señor. Entonces, las cosas que Dios hizo en la antigüedad son figuras de lo que ha de venir. Así que cuando analizamos el proceso de purificación, primero de acercamiento a servir en el altar, y luego la purificación a través de aquellos animalitos, primero el becerro, ¿verdad? Para un sustituto para que nosotros nos podamos acercar a Dios. No hay manera de que ningún ser humano se pueda acercar a Dios si no es a través de alguien que muera en su lugar. Y pues vimos que para el sacerdocio le fue entregado un becerro, y ese becerro se mataba y con la sangre se hacía la reconciliación. Dijimos que ese becerro no se utilizaba nada de él, sino simplemente su sangre, que era símbolo, se le degollaba y todo lo demás se tiraba afuera. Lo único que se quemaba en el altar de los sacrificios era la grosura y los riñones, y eso lleva un significado que es lo que es el orgullo de una persona, la buena vida en el sentido de vivir una vida holgada pero lejos de Cristo. Es decir, todo eso que es orgullo, es holgura de vida, era quemado ahí. Es decir, el simbolismo de que todo lo que es de parte del hombre es sacrificado o es quemado por el fuego, y queda el hombre o el sacerdote en este caso para el servicio de la casa de Dios. ¿Amén? Y es la sangre de ese cordero, de ese becerro, la que expía o toma el lugar que a nosotros nos tocaba para morir y poder acercarnos al Señor. Ese es el animalito lo que hace. Vimos que ya cuando Cristo Jesús viene, entonces ya el sacrificio de animalitos se suspende, pero no significa que usted, cuando se acerca al Señor, no significa que no hay alguien que murió por usted. Es decir, que si Cristo Jesús no hubiese muerto por nosotros no nos pudiésemos acercar al Señor. Entonces él es nuestro becerro, es decir, nuestra expiación, el sustituto para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Es la muerte del Señor Jesucristo. Tiene ese significado, pero también tiene el significado de los carneros y de los machos cabrillos que se sacrificaban para nosotros ser santificados y para permanecer en el sacerdocio. Esas dos funciones las cumple el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué vimos toda esta figura? Porque precisamente la iglesia insensata va a entrar a la gran tribulación. ¿Por qué va a entrar a la gran tribulación? Por lo que nos dice Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos nos dice
que si pecáramos voluntariamente, ya no queda otro sacrificio para que nosotros seamos acercados al servicio de la casa de Dios. ¿Y por qué ya no queda otro sacrificio? Porque ya el becerro, tomando la figura, que tomó nuestro lugar, ya fue sacrificado. Entonces ya no se puede volver a traer para sacrificarlo, porque él ya no tiene cuerpo mortal, él tiene cuerpo inmortal. Amén. Entonces es ahí donde Hebreos está diciendo, es que ya el que peca voluntariamente, es decir, el que se desliga de Cristo, el que desecha el sacrificio de Cristo, el que no quiere nada con Cristo, amén, entonces ya no hay manera de que haya otros o haya que sacrificar a Jesucristo, porque ya Él ya dio su vida y la dio una vez por todos, y por supuesto que no se puede matar otra vez porque Él tiene un cuerpo inmortal. Amén. Así que si ya alguien desprecia a Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo, la fe de Jesucristo, que Él es el que Él fue nuestro becerro expiatorio, el que murió en nuestro lugar para que nosotros no muramos al acercarnos a Dios, pues si lo despreciamos, pues obviamente ya Él no puede ser sacrificado otra vez. Pero tampoco el becerro natural, porque el sacrificio del becerro natural pues ya no tiene validez. Así que si ya no hay becerro natural y ya Jesucristo no puede ser sacrificado otra vez, ¿de qué manera se puede uno acercar a Dios? Pues no hay otra manera que siendo degollado. Es decir, la iglesia insensata tendrá que dar su propia vida para poder entrar al servicio de la casa de Dios. Por eso es que ellos entran a la gran tribulación. Por eso es que ellos, su vida es tomada, porque ya no se puede volver a sacrificar a Jesucristo y ya no hay ese becerro o ese animalito que se ofrecía en nuestro lugar. Amén. Entonces, entendiendo esto, pues ya sabemos por qué la iglesia insensata, amén, va a ser perseguida en la gran tribulación y va a ser asesinada, símbolo es degollada y su sangre es derramada para poder entrar a ministrar en la presencia de Dios. Amén. Y es por eso que vimos lo que Juan está diciendo. Amén. Él dice que vio a las almas cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y Juan es específico porque no los ve en el altar. Algunos dicen que aquí habla del altar del incienso, pero no está hablando del altar del incienso, sino que está hablando de este altar porque está siendo claro y dice, vi bajo el altar. Es decir, que esas almas habían sido sacrificadas en las mesas. ¿Se acuerdan que había unas mesas y se sacrificaban los animales? Pues por eso es que no dice vi en el altar, sino dice vi bajo el altar. Es decir, estaban en la mesa, habían sido sacrificadas, habían sido muertas, habían sido asesinadas. Amén. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Entonces, otra vez, estos son en la iglesia insensata. Estos son los que en nuestro tiempo, ahora en estos días, y todas estas generaciones que están viviendo, toda esta gente que ahora ha recibido al Señor Jesucristo, pero que se vuelve hacia su pecado y desprecia y menosprecia la sangre de Cristo y se regresa a su pecado. Entonces ellos van a tener que dar su vida para entrar a la gran tribulación. Pero ¿por qué dan su vida? ¿Cuál es el motivo de que ellos, o el pretexto para que el que los va a sacrificar los sacrifique? Es precisamente porque ellos tienen la palabra de Dios, es decir, que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, que en medio de la gran tribulación, con tanta escasez, con tantas necesidades, con tantos problemas, ellos tienen que guardar la palabra de Dios, no robar, no adulterar, y estos 10 mandamientos que ustedes conocen, ¿verdad? Y por supuesto andar conforme al mandamiento de Dios, y por el testimonio que tenían. Más adelante vamos a ver para el testimonio. Cuando habla del testimonio,
habla de testificar de alguien, en este caso de testificar de Jesucristo. Entonces podemos ahí claramente deducir y decir por el testimonio que tenían, significa por el testimonio de Jesucristo, es decir, ellos confiesan a Jesucristo. Se los puedo explicar de otra manera. Alguien que es cristiano ahora y se regresa al mundo, o vive en apostasía, o vive en iniquidad, o es un siervo inútil, entonces cuando el Señor venga y arrebata a su pueblo, ellos se van a quedar por insensatos, se quedarán a la gran tribulación, pero ellos van a saber que la iglesia fue arrebatada, porque en el caso específico de esta congregación, por la gracia del Señor, un servidor les está explicando las cosas que van a suceder. Así que si usted que está presente aquí se queda a la gran tribulación, pues pronto se va a dar cuenta que la iglesia fue arrebatada y usted se quedó ahí. Y usted va a saber, no estoy diciendo que se quede ninguno, ¿verdad? Pero si usted se queda, usted va a saber que usted va a ser una de las víctimas que están bajo el altar. ¿Por qué? Porque usted despreció la sangre del Cordero de Jesucristo por la sangre del becerro. Amén. Y no hay manera de que usted ofrezca un animalito, porque ese sistema viejo de sacrificios ya no funciona. Entonces no queda otro becerro expiatorio que su propia vida. Pero conociendo eso, y algo que hoy van a conocer también, es que la única manera de alcanzar salvación es precisamente siendo sacrificado por su fe. Porque también hay otra opción, lo vamos a ver más adelante con la escritura, pero la otra opción no es nada buena opción, porque la otra opción es recibir la marca y pertenecer al que representa la marca. Esto es el anticristo. Pero no solamente pertenecer al que representa la marca, pero hay una sentencia terrible para aquel que reciba la marca. ¿Amén? Entonces puede ser que reciba la marca y de repente tenga un poquito de alimento ahí, pero ¿de qué le va a servir si primero no va a tener alimentación todo el tiempo? Porque esta persona solo utilizará la hambruna para buscar la condenación de los hombres, porque en realidad la hambruna se extenderá por todo el mundo y no habrá manera de cómo sostener a todo el mundo. Sino la escritura nos dice que solo los ricos, los poderosos, los capitanes, los que están en los gobiernos, los que tienen capacidad económica para poder hacer búnkers, para tener escondites que resistan todos los desastres que han de venir, pues son los que van a llegar al final de la gran tribulación. Los demás pues serán arrastrados por las calamidades que vienen en la gran tribulación. ¿Ven? Entonces, si alguien se queda, pues ya va a saber que le toca, si se quiere salvar, le toca entregar su vida para poder llegar a vestir las ropas del sacerdocio. Por eso es que dice la escritura, bajo el altar, las almas de los que habían sido decapitados o habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y por supuesto que cuando uno lee esto, las preguntas que saltan rápido es: ¿quiénes son estos y por qué están bajo el altar? Y es lo que explicamos. Desde la figura del sacerdocio explicamos quiénes son y por qué están bajo el altar. Amén. Muy bien, entonces es importante entender y estar prestos para honrar al Señor. Amén. Muy bien, entonces creo que esa evidencia del sacerdocio es bastante clara para saber que hay un pueblo dentro de la iglesia del Señor, o una buena parte del pueblo, que sí va a entrar a la gran tribulación, desafortunadamente, y que la única manera que tienen para ser salvos es entregar su vida. Ahora, aquí cabe recalcar
el asunto de una segunda oportunidad. A mí no me gusta usar la palabra segunda oportunidad, porque cuando hablamos de oportunidades, hablamos de eso, de oportunidades, es decir, de algo que te va a salir barato. Pero esto no te va a salir barato, esto te va a salir muy caro, es decir, te vas a tener que entregar tu vida. Por eso es que yo digo que en la gran tribulación sí hay salvación, pero ¿a qué precio? Y como es a precio de la vida, pues entonces yo digo, no hay una segunda oportunidad. Porque la oportunidad es, y siempre les pongo este ejemplo, la oportunidad es cuando tú vas a adquirir un carro y te venden un carro del año que será $3,000, $4,000. Usted sabe que un carro nuevo no cuesta eso. Entonces tú dices, wow, pues es una gran oportunidad. ¿Ven? Pero cuando te lo dan al precio que vale, pues eso no es una oportunidad. Sí puedes alcanzar tu carro, pero te va a costar todo lo que vale. Bueno, es igual para el asunto de la salvación. Ahorita nuestro carro no nos ha costado nada. Nuestra vida fue pagada ¿por quién? Por Jesucristo. Pero ahí en la gran tribulación entonces sí te va a tocar pagar todo el carro. ¿Y qué es el costo? Es la vida tuya. También el derramamiento, el sacrificio del becerro expiatorio ya no existe. Ahora te toca a ti dar tu vida para salvación. Muy bien. Algunos dicen, no, pero es que la salvación viene de Jesucristo. Por supuesto que viene de Jesucristo, acuérdense. Pero cada cosa tiene sus reglas específicas o sus propósitos específicos. El becerro no era para salvación, era para expiación, era alguien que sustituía, que cubría tu lugar, y eso era para acercarse a Dios. Ahora, para que sean salvos, por eso es que muchos se confunden y dicen, no, es que Israel, a Cristo no hubiese venido, ellos eran salvos, ellos no eran salvos. Ellos, sus pecados eran cubiertos por la sangre de aquellos animalitos. Pero si Cristo Jesús no viene y da su vida, ellos no podían ser salvos. Y no solo los israelitas, también la antigua generación. ¿Amén? Entonces todos necesitamos de la sangre de Jesucristo para ser salvos. Y ese sacrificio permanece. Lo que no permanece es el animalito sustituto, el que tenía que dar su vida para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y ya lo vimos por qué, porque ya Jesucristo ya no puede volver a morir, porque Él ya dio su vida y ya Él no tiene vida natural como nosotros, sino que Él tiene una vida inmortal. Entonces, como ya no hay, ya el becerro literal no está activo y a Jesucristo no hay manera de volverlo a sacrificar, pues entonces, ¿quién es el que va a dar la vida? La persona misma que va a buscar la salvación. ¿Amén? Eso es la realidad de la iglesia insensata. Por eso es que nuestra preocupación es para que nosotros nos esforcemos en agradar al Señor, a temer a Dios. Y cuando hablamos de temer a Dios, no significa de tenerle miedo a Dios, ¿no? Sino de respetar a Dios, como el hijo respeta a su padre. ¿Ven? ¿Por qué el hijo que respeta a su padre no se va a las drogas? Es porque le tiene temor a su padre, es decir, un temor reverencial, un respeto. Yo no quiero lastimar a mi padre, o desobedecer a mi padre, o maldecir a mi padre. Entonces, cuando escuchamos, cuando leemos en la Escritura que dice que es necesario temer a Dios, no significa tenerle un miedo porque es un Dios malvado, no, sino es un respeto a la autoridad, a su presencia. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ese ejemplo está bien clarísimo, no hay manera de perderse. Usted entiende con claridad por qué ellos están bajo el altar, de qué altar se está hablando, el altar de sacrificio. Pero no es la única figura que Dios usa para darnos a entender que hay un pueblo dentro de la iglesia. Por supuesto, Israel va a entrar ahí, ya lo dijimos, los gentiles van a entrar ahí. Pero dentro de la iglesia hay dos grupos. Por eso es que yo les decía que cuando alguien le pregunta, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? La respuesta correcta es sí y no. Sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque hay una iglesia insensata y ellos sí van a entrar a la gran tribulación. Y no porque adentro de la iglesia hay un grupo que es la iglesia sensata y ellos van a ser, o nosotros vamos a ser, llevados a la presencia de Dios en lo que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Entonces esa evidencia es bien clara, pero hay otras escrituras que nos muestran esta realidad. El Señor se tomó
su tiempo para explicarnos con claridad y que a nadie le quede duda de que hay una iglesia que va a entrar en la tribulación y no habrá manera de que se salve. Y cuando digo que no habrá manera de que se salve, no estoy hablando de la salvación del alma, estoy hablando de la salvación del cuerpo físico, de ese becerro que tiene que ser sacrificado. Nadie que conoce ahora a Jesucristo y se vuelve atrás, cuando sea el arrebatamiento y entra a la gran tribulación, si quiere llegar a la presencia de Dios, va a tener que dar su vida. Pero otra vez, ese ejemplo de sacerdocio es bien claro, pero no es el único, así que vamos a ver otras escrituras, porque me interesa que usted entienda que es necesario temer a Dios, es decir, respetar a Dios. Él merece todo nuestro respeto, nuestra honra y nuestra adoración. Entonces, es cierto que en Apocalipsis hay, cuando usted lee Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, usted no va a encontrar que se mencione la iglesia. Pero el hecho de que no se mencione no significa que no exista o no esté dentro de Apocalipsis mencionada la iglesia. Ahí se alude a ella, se hace mención de ella sin decir esta es la iglesia. Pero como nosotros conocemos la escritura de quién es la iglesia, pues nosotros vamos a identificar. De hecho, ahí en el Apocalipsis se alude a la iglesia a los dos grupos de personas de la iglesia, tanto la insensata como la sensata. Y ahorita le estamos dando seguimiento a la insensata. Cuando hablemos de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, vamos a darle seguimiento a la iglesia sensata. Entonces, la iglesia insensata como resto, vamos a verlo ahí, usted va a entender. Es importante entender esto para que usted sepa que sí hay un grupo de la iglesia que va a entrar a la gran tribulación y sepa por qué va a entrar. Muy bien. Aparte de que ya vimos por qué va a entrar, por la apostasía, por la iniquidad, por ser un siervo inútil, aquí vamos a ver también de dónde sale o cómo es que sale o qué es lo que provoca que esa iglesia sea insensata. Muy bien. Ahora sí, ayúdenme, vamos a ir a la iglesia insensata como resto. Lectura es Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, este capítulo 12 empieza hablando acerca de una mujer. Y esta mujer, no tenemos el tiempo para analizar todo este capítulo, pero les voy a explicar lo que sucede. El capítulo 12 entonces empieza analizando a una mujer, mencionando a una mujer. Y esta mujer es precisamente el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel aquí en este capítulo 12 es figurado como una mujer, representado como una mujer. Amén. Entonces, cuando ya llegan al verso 17, entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Pero por qué se llenó de ira contra la mujer? Bueno, resulta que el dragón, Satanás, a través de su, podemos llamarlo así, discípulo, o de su hijo, el anticristo, va a perseguir a la mujer, a Israel. Solo que cuando él intente perseguir a Israel, dice la escritura que Dios le dio las dos alas de la gran águila, es decir, es protección divina, para que guardara a Israel. ¿Ven? Así que el dragón o el anticristo
o a través del anticristo, lanza fuego contra la mujer, o como un río contra la mujer. Amén. Es decir, eso simboliza ejércitos, o el ejército lo lanza contra Israel. Pero dice ahí Apocalipsis que la tierra abrió su boca y tragó el río que la bestia había lanzado contra Israel, así que no le pudo hacer daño. En otras palabras, lo que significa ahí es de que el anticristo se va a levantar en contra de Israel a manera de perseguirlo, a hacerle guerra, pero Dios va a permitir que la tierra abra su boca y trague el río. Es decir, por supuesto es lenguaje figurado. Lo que está tratando de decir es de que Israel, el que va a ser salvo, la gran tribulación, va a ser dispersado a través de las naciones y va a ser guardado ahí entre las naciones, porque va a ser guardado por la protección divina. Entonces, como Israel va a ser guardado por la protección divina, no estoy explicando mucho acerca de esto porque lo vamos a ver cuando hablamos del reloj de Dios en Israel, pero les menciono, no estoy hablando de todo Israel, de toda la nación de Israel, sino de aquellos que van a escuchar el mensaje de los 144. No todos lo van a hacer, pero hay un buen grupo. Entonces, como el dragón vio que no pudo hacerle daño a la mujer, a Israel, entonces se llena de ira contra la mujer, pero sabe que no puede hacer nada contra la mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y él dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí es importante analizar esa frase, contra el resto de la descendencia de ella. Pues contra ya sabemos que va en contra, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere contra el resto? ¿Qué es el resto? ¿Qué entiende usted por resto? La iglesia insensata, sí, pero literalmente la palabra resto, cuando usted escucha, esto es el resto. ¿Qué entiende usted por eso? Lo que sobra. Lo que queda, lo que sobra, ¿verdad? Como por ejemplo, lava los trastes, pero las sobras no las tires, dáselas a los perros. Las sobras, el resto, se puede entender por las sobras, las sobras de cualquier cosa, alimento. Amén, ese es el resto. O el resto puede ser el resultado precisamente de una resta, ¿verdad? Es decir, tengo 10, le quito 5, me quedan 5. Eso es el resto. Amén. Entonces, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la mujer. De la descendencia. De la descendencia de la mujer. Amén. Es decir, que a la mujer no le pudo hacer nada. Así que se levanta en contra del resto de la descendencia de la mujer. Lo que quedó de la descendencia de la mujer. Y ahí es donde entra lo que está diciendo Abrancito. ¿Qué es lo que quedó de la descendencia de la mujer? La iglesia insensata. Entonces, ¿quién es la descendencia de la mujer? Es precisamente la iglesia. La iglesia es la descendencia de la mujer. Amén. Pero no va a hacer la guerra a la iglesia, a toda la iglesia, sino le va a hacer guerra al resto de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia es la descendencia de la mujer? Bueno, San Pablo lo explica de una manera maravillosa, y él dice en Romanos capítulo 11, versos 16 al 18, él lo va a presentar desde lo que es el árbol de olivo. Amén. Él presentó el olivo, y el olivo dice que la raíz, está las raíces, está el tronco y están las ramas. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, San Pablo dice que el tronco o las ramas no sustentan a la raíz, sino que es la raíz la que sustenta al árbol o a las ramas. Entonces entendemos por esa analogía de esta figura que las raíces es el Señor mismo. El tronco es Abraham y los patriarcas, pero las ramas es todo el pueblo de Israel. Amén. Pero sucedió algo. Y San Pablo explica en Romanos y dice, si las primicias son santas, también la masa restante es santa. Y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Es decir, lo que es el árbol de olivo, todo es santo, es apartado, amén, para Dios. Muy bien, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, ¿por qué la iglesia es descendencia de Israel, de la mujer? Porque Israel, amén, está constituyendo el olivo natural. Pero llegó un punto en que Israel se llenó de orgullo y las ramas fueron quebradas. No fue quebrado Abraham, no fueron quebrados los patriarcas, no fueron quebrados los antiguos, pero la generación que prevaricó en contra de Dios, negando a Jesucristo, esas ramas fueron quebradas y nosotros, olivos silvestres, los gentiles, fuimos injertados por la sangre de Jesucristo o por la muerte de Jesucristo en ese olivo. Por eso es que la iglesia es la descendencia de la mujer. Amén. Y Apocalipsis está diciendo con toda claridad que el dragón fue a hacer guerra no contra la descendencia de la mujer, sino contra el resto de la descendencia de la mujer. Entonces no sé si se entiende con claridad, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia insensata, de aquella iglesia que es descendencia de la mujer, pero que se quedó por las razones que ya hemos estado mencionando. Amén. Y San Pablo no se queda ahí, sino que sigue explicando y dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Miren, qué manera del apóstol Pablo de explicar este asunto. Y es lo que está diciendo, mira, las ramas fueron quebradas, pero no te burles de las ramas. O sea, no te jactes, no te creas más que las ramas. Eso es lo que quiere decir, hablando del olivo natural. No te creas más que ellos. No te jactes, no te creas más que ellos. No digas, bueno, pues fueron quebrados por tontos o porque no supieron pensar. No te jactes de ellos. Ahora, si te jactas, amén, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué significa eso? Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo está diciendo que sí, hay un motivo por qué jactarse, o por qué enorgullecerse, o sentir orgullo, pero hay que hacerlo desde la raíz, desde el Señor. Es decir, yo pertenezco al olivo natural, al olivo de Dios, pero por la sangre de Jesucristo. Eso es una jactancia nuestra, pero una buena jactancia, porque nos estamos enorgulleciendo de algo que vale la pena orgullecerse, que es que nosotros estamos siendo sustentados por la raíz que es el Señor Jesucristo. Se lo explico de otra manera. Es válido decir que no hay diablo, no hay potestad, no hay gobernador que nos pueda robar la salvación si nosotros estamos siendo alimentados por la raíz, es decir, si estamos tomados de la raíz. Amén. Así que eso es un orgullo decir nosotros que nosotros no podemos y nunca vamos a perder la salvación, pero si estamos desde la raíz del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que nosotros siempre decimos que tenemos que caminar siempre tomados de la mano del Señor Jesucristo, como el niño que camina tomado de la mano de su padre. Porque si usted se desliga de Jesucristo, por más que usted diga salvo, siempre salvo, no hay manera de que usted se salve. O diga, ya Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, eso es enaltecerse. Eso es arrogancia. Eso es decir, yo no me importa si peco mañana, Jesús tiene que perdonar. No, así no es. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Jesucristo, entonces sí podemos decir, no hay principado ni potestad que me pueda arrancar del amor
de Cristo Jesús. Por eso es que San Pablo está diciendo, si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Es decir, agárrate de la raíz. Y ahí sí puedes decir, soy salvo por la gracia de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, pero San Pablo no se queda ahí. Más adelante va a dar la advertencia. Y él dice, Romanos 11, del 19 al 23, va a decir lo siguiente: pues las ramas tiradas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Y ahí dice la razón por qué fueron ellas quebradas. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Es decir, tú estás agarrado de Jesucristo, por eso estás en pie. Amén. Ahora dice, no te ensoberbezcas, sino ten. Amén. Es decir, estás agarrado de Jesucristo, que eso no sea motivo para que tú te ensoberbezcas. Ahora sí, salvo, siempre salvo. Ahora sí, ya Jesús pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo puedo hacer lo que yo quiera, no pasa nada. No, no es así. No te ensoberbezcas. ¿Por qué Israel cayó? Porque ellos no tuvieron fe, primero, en Jesucristo, y segundo, su soberbia les llevó a decir, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso le ha costado casi 2000 años, o más de 2000 años, tribulación tras tribulación. ¿Amén? Y falta la más fuerte. Ok, entonces, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, 2000 años sufriendo las consecuencias de la prevaricación. Si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Amén? ¿Están presentando a la iglesia? Insensata. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjate, espejéate en la bondad que es para ti y la severidad que es para Israel. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. En bondad tan infinita nosotros recibimos del acto. Adiós. Amén. Muy bien, si permaneces en esa, y esta es la advertencia, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ese es el asunto de la iglesia insensata como resto. Ellos entrarán a la gran tribulación, ellos serán perseguidos por el anticristo y serán perseguidos de una manera terrible. Si Israel ha sufrido en estos años, la iglesia sufrirá cosas terribles, torturas, vejaciones, violaciones, cosas tremendas, hambrunas. Algunos de ellos morirán por causa del hambre, y morir por causa del hambre es algo terrible. Amén. Eso está tremendo. Así que entonces podemos entender la iglesia insensata como el resto que ha de ser perseguida por el anticristo. Es el segundo ejemplo que presentamos del grupo que va a entrar a la gran tribulación dentro de la iglesia, pero no es la única manera de verlo, porque también Apocalipsis capítulo 13 verso 7 nos dice la iglesia insensata como los santos vencidos. ¿Amén? Dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos, igual está hablando de la bestia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que la iglesia insensata son los santos vencidos. ¿Qué significa los santos vencidos? Los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Esos son los que son vencidos en la gran tribulación. Y así que a todos, pequeños y grandes, en el verso 13, del 16 al 18, se dan cuenta de lo que les estaba diciendo al principio. La iglesia insensata solo tiene dos opciones. Una es entregar su vida para salvación,
y otras entregar su brazo derecho o su frente para que reciba esa marca y se vaya a perdición, a condenación eterna. Lo dice la Escritura, capítulo 13, 16 al 18, dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No voy a tocar ese tema por causa del tiempo, pero hay una marca. Y el capítulo 14, verso 9 al 11 dice: y el tercer ángel nos siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Entonces, la iglesia insensata que va a entrar a la gran tribulación tiene dos opciones. Una es terrible, pero lleva salvación, y la otra es sumamente terrible porque lleva la condenación. Amén. Ese es el problema de entrar a la gran tribulación. Ese es el asunto. Por eso es que otra vez no me gusta usar la palabra hay una segunda oportunidad, porque eso no es oportunidad, eso es sacrificio. Así que la oportunidad es hoy. Amén. Si vamos al Señor con entereza de corazón. Amén. Y cuando nosotros si por alguna razón resbalamos o caemos, no seamos arrogantes y digamos: Señor, tú ya moriste, tú perdóname, y tú tienes que perdonarme y limpiarme. No, sino por humildad, amén, con gracia, con dolor en el corazón por haber pecado contra Dios, busquemos, amén, acercarnos a Dios en arrepentimiento para que Dios traiga refrigerio otra vez a nuestras vidas. Amén. Lavar nuestras manos y nuestros pies. Muy bien. Entonces, Apocalipsis 14, del 12 al 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una esperanza para la iglesia insensata. Y la esperanza es: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que ellos van a morir, van a tener que entregar su vida, van a tener que soportar los recios de la gran tribulación y van a morir. Pero la esperanza es que dice que ellos descansarán de sus trabajos, es decir, ya han librado lo que es el problema de la salvación o el problema de acercarse a Dios. Amén. Y luego dice: porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que ellos van a ser premiados por haber dado su vida por el Señor. ¿Y qué o cuál es el premio que ellos reciben? Pues lo que ellos reciben es lo siguiente: a medida que ellos van muriendo, sus obras con ellos siguen, es decir, son premiados por eso. Y lo primero que reciben son ropas blancas. Es decir, han entrado al sacerdocio. Amén. Y después de eso, ellos lavan sus manos y sus pies en el mar de vidrio mezclado con fuego. Están listos para ejercer el sacerdocio. Pero después de eso, entonces ellos resucitan
para ejercer el sacerdocio durante el milenio. Así que sus obras con ellos siguen. Amén. Es decir, serán premiados por ese gran sacrificio. Pero, hermanos, siendo sensatos, ¿qué necesidad hay de entrar a la gran tribulación y tener que dar su vida para recibir el premio que ahora mismo es gratis? Que por eso ya pagó el Señor Jesucristo, que ya nos dio la salvación, que ya borró nuestros pecados. ¿Por qué permanecer en el pecado y en la desobediencia al Señor? No hay necesidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Amén. Aquí Juan es bien clarito hablando de ellos. Dice que ellos fueron decapitados. Y no necesariamente está hablando de que se les cortó el cuello, sino está tomando la figura de que se les cortó el cuello. ¿Por qué? Porque está tomando la figura del becerro. ¿Se acuerdan? El becerro ponía la mesa y se le cortaba el cuello. Entonces, por eso es que toma esa figura. Está hablando, o lo que está tratando de decir Juan es que ellos despreciaron el sacrificio de Jesucristo, despreciaron el becerro que se ponía en la mesa, pues ahora les toca entregar la vida, como el becerro que se degollaba para expiación o para acercarse a servir al Señor. Ahora, pero Juan los ve y dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y no recibieron la mano en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acuérdense que el propósito de la iglesia es crear un reino de sacerdotes. Y ellos, por su desobediencia, entraron a la gran tribulación. Y es hasta el final de la gran tribulación, cuando la iglesia con Jesucristo venga a reinar, es que ellos se adhieren, porque ya se les ha entregado las ropas blancas del sacerdocio, ya se han lavado las manos y los pies para entrar a la administración en el bar de vidrio mezclado con fuego, y ahora sí ellos van a vivir. Ese asunto de vivir significa que ellos van a resucitar. Amén. Ellos dice Juan, vi las almas. Ellos se presentan en almas. Amén. El alma llega a la presencia de Dios, han sido sacrificados, pero al final de la gran tribulación, cuando Cristo Jesús venga a reinar en este mundo, cuando el sacerdocio vaya a ser ejercitado, usted y yo, si somos fieles, estaremos desarrollando el sacerdocio en esta tierra por 1000 años. Entonces es que ellos viven y pueden entrar a reinar con Cristo o a ejercer el sacerdocio. ¿Qué es lo que ellos se pierden? Por entrar a la gran tribulación, ellos se pierden las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Que Jesús se va a casar con su esposa, con la iglesia. Bueno, ellos siendo iglesia, pero iglesia sensata, ellos se pierden. Ellos entran a la gran tribulación y se pierden las bodas del Cordero. Pero también se pierden el tema o el bimá de Cristo, que es el momento en el que Jesús estará premiando a todos los fieles cristianos. No habrá uno ahí que no reciba un premio de parte del Señor, porque la Escritura nos revela que aún un vaso de agua que usted le dé a un necesitado no quedará sin recompensa. Amén. Entonces, cada vez que nosotros atendemos a el llamado de Dios para servir a Dios, amén, cuando cuidamos bien a nuestros hijos, cuando atendemos bien a nuestras esposas, cuando las esposas atienden bien a sus esposos, aunque sea un tirano, por llamarlo así, cuando nosotros hacemos cosas que agradan a Dios, nada de eso quedará sin recompensa, sino el Señor estará en ese día en el bimá de Cristo, en el bemá de Cristo, recompensando a cada uno de sus hijos por la obra hecha en esta tierra y en este tiempo. Y es que no es fácil, ¿verdad? Servirle a un esposo que es malo, o servirle a una esposa que es rebelde. No es fácil, ¿verdad?
es solo con la ayuda del Señor Jesucristo y por amor a Cristo. Amén. Pero Dios, a través de Jesucristo, estará premiando. Entonces ellos se van a perder esa fiesta gloriosa de la boda del Cordero y la premiación acerca de Jesucristo. Y aunque tienen la oportunidad de tienen la chance de la salvación, amén. Y muchos dicen, no, pues es que ellos no están perdidos. Podríamos decir, pero ¿qué le falta? ¿Qué les falta para perderse, verdad? ¿Por qué digo que les falta? Porque mire, si ahorita con todas las comodidades, amén, hay gente que es muy dura para servir a Dios. Imagínense en ese tiempo. ¿Amén? No hay comida, no hay bebida, son atacados por fieras, son atacados por el hambre, son atacados por las pestes, son perseguidos de un lugar a otro. Y al anticristo también lo tienen atrás. El anticristo está sobre ellos. ¿Cuántos podrán decir, yo todavía sigo a Cristo? Eso va a estar difícil, ¿no? Así que no es recomendable nada. Muy bien. Entonces, ya vimos a la iglesia como el sacerdocio, la iglesia insensata como el sacerdocio, a la iglesia insensata como el sacerdocio que rechazó el cordero, perdón, el becerro de la expiación. Vimos a la iglesia como el resto, amén, de la ascendencia de Israel, o el resto de la iglesia. Y vimos a la iglesia insensata, amén, como los que han sido vencidos en la gran tribulación o han sido muertos, amén. Y vamos a ver a la iglesia insensata como las ovejas de la matanza. Es maravilloso saber que antes que las cosas sucedan, ya Dios las ha proyectado con mucho tiempo de anterioridad. Y este capítulo 11 de Zacarías, el profeta Zacarías, yo no sé si él lo entendió porque muchas de las cosas que se manifiestan ahí no se habían dado. Yo no sé si cuando Dios le da la palabra le revela las cosas que van a suceder, pero a nosotros se nos facilita entenderlas porque lo que está presentando ahí Dios a través de la profecía de Zacarías son cosas que ya se dieron y que las conocemos. No es que las vivimos o estuvimos ahí, pero las conocemos porque hemos estudiado la Escritura. Y la Escritura contiene las cosas que han acontecido. Entonces, por eso es que las conocemos y podemos entender lo que el profeta Zacarías está diciendo ahí. Y ahí está este capítulo 11, está Zacarías haciendo un recuento de las cosas que han sucedido y las cosas que van a suceder. A mí me encanta este capítulo porque lo que hace es, el profeta Zacarías está usando una herramienta que muchos escatólogos no tienen. Por eso es que no pueden ubicar la cronología de los tiempos que es presentada en el Apocalipsis, porque no tienen esta herramienta, la herramienta que Zacarías está usando. Y en el español tiene unos nombres esta herramienta, pero se me escapan ahora mismo cuando estemos hablando de la iglesia sensata. Les voy a dar esas palabras, esos términos, pero en inglés, y sobre todo en esta generación que es muy cinéfila, le gustan mucho las películas, pues es fácil de entender, de captar, y esa herramienta o esa forma de cómo ver las cosas o presentar las cosas es lo que conocemos como el flashback o el flash forward. Es decir, cuando usted está viendo una película y de repente le llevan a una escena hacia atrás. Por ejemplo, si usted está hablando de un doctor, del momento donde está operando, por ejemplo, a un paciente, pero de repente en la película lo llevan hacia atrás, hacia su niñez, de cómo ese doctor en la primaria no sacaba buenas notas, pero ahora
es el mejor cirujano. Así que están contando la historia del mejor cirujano, pero cuando cuentan eso, entonces hacen un flashback y regresan y se van hacia su niñez. O puede ser que estén contando la historia del mejor cirujano y hagan un flash forward, si no me equivoco, se pronuncia así, pero se van hacia adelante y la llevan a un episodio donde la esposa del mejor cirujano se le muere. Entonces, esa es la herramienta que muchos escatólogos no conocen, y por eso es que tiene su nombre en español, ahora mismo se me olvida. Escena retrospectiva. Ajá, esa es la retrospectiva, pero en el lenguaje literario tiene otra palabra. Lenguaje mágico. El libro literario, ese tipo de literatura se llama lenguaje mágico. García Márquez y todos sus autores empezaron a hacerlo. Ok, sí, lo usaban, le pueden dar ese nombre, pero la palabra específica tiene nombre, no se los consigo. Tiene un nombre, en vez de decir flashback o flash forward, tiene una palabra específica. A ver, luego se los consigo. Entonces, eso es lo que sucede con Zacarías. Zacarías va a presentar muchas figuras metafóricas, es decir, agarra figuras para comparar a personas. Usa varias figuras metafóricas, pero también usa esa herramienta de ir hacia atrás o de ir hacia adelante. Entonces, cuando no conoces ese sistema literario, entonces pues no entiendes en realidad lo que está diciendo. Pero aquí lo que ¿por qué les explico esto? Porque quiero que ustedes entiendan que no solamente los apóstoles hablaron, no solamente Jesús habló de que en la iglesia había dos grupos de personas: la iglesia sensata y la iglesia insensata. No solamente Jesús mostró eso, no solamente los apóstoles lo manifestaron, no solamente Juan lo presentó, pero ya el Espíritu de Dios a través del profeta Zacarías ya muestra este asunto, que dentro de la iglesia hay dos grupos: la iglesia sensata y la iglesia insensata. Muy bien, entonces esta profecía apunta directamente al periodo de la gran tribulación. Amén. Y lo hace de la siguiente manera, y dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Y para el lector que no conoce el lenguaje figurado, metafórico, pues ahí está hablando simplemente de árboles, ¿verdad? Pero es una figura metafórica, está tomando el ejemplo de un árbol, de un cedro, así como un cedro es fuerte, es sombroso, ofrece protección en contra del sol. Bueno, esa figura la está tomando para las gentes que son poderosas en la tierra, que son ricos, que son gobernantes. Amén. Por eso, entonces, el Señor a través de Zacarías, el Espíritu de Dios menciona y dice: oh Líbano. Está citando una parte de la tierra, no importa la geografía, pero la toma porque ahí es donde se daban los cedros. Amén. Entonces, en realidad no importa tanto la geografía, sino el árbol. Dice: abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Está diciendo que el fuego de Dios, el fuego de la gran tribulación, va a venir en contra de aquellos que proporcionan sombra. Aquellas personas poderosas, aquellas personas ricas. Dice: aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. No voy a entrar mucho en la geografía ni estas cosas, solamente confirmando la figura o la metáfora de los árboles o los ricos, los poderosos, los que gobiernan sobre los hombres. Amén. ¿Y qué es lo que está dando el Señor ahí? Está dando una sentencia. El fuego de la ira y del juicio de Dios viene sobre ellos.
Amén. Muy bien, entonces el verso 3 dice: voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Amén. ¿Cuál es la magnificencia de un gobernante? Aquí cuando habla de pastores tanto pastores literales que nosotros conocemos de la iglesia, pero también de aquellos que están por encima del pueblo. ¿Amén? Y esos gobernantes. ¿Cuál es la magnificencia de los pastores? Que tengan un buen rebaño, un rebaño abundante. Entonces, ¿qué está diciendo? El profeta está diciendo que su magnificencia es asolada, es decir, su rebaño es reducido a nada. Amén. O a casi nada. Por eso es que ellos están aullando, aullido de pastores. Es decir, están lamentándose, están llorando, están gimiendo por la pérdida de su rebaño. Amén. Estruendo de ruido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Es decir, que los ricos están aullando o están rugiendo porque la gloria del Jordán es destruida. ¿Cuál era la gloria del Jordán? La gloria del Jordán es que había muchos rebaños que llegaban al río, y ahí los leoncillos aprovechaban para comer la presa. Pero como la gloria del Jordán es destruida, ya no hay ovejas que devorar. Por eso es que los leoncillos están rugiendo de hambre. No hay más que comer. Amén. Entonces, otra vez, este lenguaje figurado, lenguaje metafórico, está comparando los árboles con hombres, pero con hombres poderosos, los que gobiernan, los que pastorean a las masas, los que están sobre las gentes. Pues les está diciendo: ¿saben qué? Su ganado se va a reducir hasta tal grado que les va a afectar a ustedes mismos. Sus ovejas van a ser destruidas y ya no habrá donde ustedes se puedan gozar. Amén. Si usted es un adulto, usted entiende esto. Amén. Usted paga impuestos, usted trabaja. ¿Y quiénes son los que comen de todo eso? Amén, esos, exactamente. Amigo Trump. Muy bien. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. Amén. Y esa expresión, las ovejas de la matanza, ese es el rebaño del Señor, o esa es la iglesia. Apacienta las ovejas de la matanza. Alguien que me ayude con Romanos 8:36 al 39. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, como está escrito, somos muertos todo el tiempo. Amén. Nos están siendo comparados como las ovejas De matadero. que son asesinadas para aprovecharse de su carne o también aprovecharse de su piel. Amén. Entonces, aquí el profeta está hablando: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Es decir, esa expresión, ovejas de la matanza, no solo se trata del rebaño del Señor, pero se trata de los pobres de la tierra. Los pobres. Mire, si usted nomás echa un vistazo a la iglesia, la mayoría de los hijos de Dios que son en la iglesia y que son guardados por el Señor son precisamente los pobres. Amén.
Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los humildes o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La mayoría de los que están en la iglesia son gente pobre, como usted y como yo. Hay muy pocos ricos y hay quizás salga por ahí algún millonario dentro de la iglesia del Señor. No estoy hablando de esta iglesia, aquí no hay ningún rico ni mucho menos un millonario. Pero Jesús o Dios, a través de su Espíritu Santo, está manifestando que Dios tiene un especial cuidado por las ovejas de la matanza, es decir, por los pobres, por aquellos que son abusados, abusados no de listos, sino abusados de que son, se les abusa. ¿Saben? Está hablando de que Dios tiene un especial cuidado por aquellas personas que sufren necesidades, mire, ya el Señor y no estoy diciendo que los ricos no tengan chance de salvación, ellos podrían ser salvos. El problema es que el Señor dijo que es más fácil atravesar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y no es porque Dios no los pueda salvar, no los quiera salvar, es porque su riqueza les enceguece y prefieren ir tras su riqueza que venir a los pies de Cristo y confiar en el Señor. De hecho, mucha gente dentro de la iglesia del Señor servía al Señor con entereza cuando no tenía nada o cuando tenía poco. Pero cuando les llega la riqueza, les es más fácil irse tras la riqueza que seguir sirviendo al Señor. Antes diezmaba $10 y era fiel, pero cuando ya le toca diezmar $1000, dicen: no, eso es mucho dinero. No voy a mantener a la pastora. No voy a mantener a la pastora, exactamente. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor es que Él tiene cuidado especial por aquellos desválidos, amén, de su pueblo. Y así ha dicho Dios: apacienta las ovejas de la matanza. Verso 5: a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El abuso sobre la iglesia humilde. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Siempre hay un abuso sobre el desválido, ¿verdad que sí? Y ese tema de que bendito sea Jehová porque he enriquecido, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Siempre pacte, envíe, compre. Amén. Y los que promocionan eso, ricos, millonarios algunos. Y sabe que ellos mismos son los que dicen: no, es que no es el tiempo de diezmar, eso era para el Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque ningún siervo y ninguna iglesia se ha hecho rica a través de los diezmos y las ofrendas. Es una gran mentira que a usted le hagan creer que por los diezmos y las ofrendas la pastora se va a volver millonaria. Ningún pastor, en ningún lugar del mundo se ha hecho millonario a través de los diezmos y las ofrendas. Así que hay que desbaratar ese concepto para nosotros entonces implementar siembras, pactos. ¿Y quién, tremendo, irresponsable y flojo, no prefiere dar $1000 para que su hijo se salve? En vez de que venga al altar y postrado en el altar pidan por su hijo o por su hija. Amén. Y hay que cobrar bautismos, y hay que cobrar bodas, y hay que cobrar esto y aquello, porque eso sí deja dinero. Amén. Pero el Señor está diciendo: a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Las ovejas de la matanza. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Llegó la gran tribulación. Y como los pastores decidieron abusar del rebaño, el Señor los entrega para que sean destruidos.
Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Mire, esta expresión nos empieza a hablar de los 2 pueblos que están dentro de la iglesia. Apacenté las ovejas de la matanza, la iglesia del Señor, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Cuando nosotros escuchamos la palabra ataduras, ¿qué nos viene a la mente? Normalmente es estar amarrado, ¿verdad? Bueno, pero resulta que estas ataduras sí es estar amarrado, pero el sentido que tiene ahí esa palabra es estar atado para unir a 2 personas. Lo vamos a ver, la misma palabra lo dice más adelante. Amén. Es decir, que entre las ovejas de la matanza, entre el pueblo del Señor, entre el rebaño del Señor, amén, hay 2 grupos y tienen que estar unidos. ¿Y cómo los une el Señor? Con algo que se llama gracia. Eso es el lazo o la atadura que hace que estén esos 2 grupos unidos. La iglesia sensata e insensata es guardada por el Señor a través de la gracia. Estamos atados, unidos en Jesucristo a través de la gracia. Guardados por Jesucristo a través de la gracia, aunque haya iglesia insensata. Pero eso no es eternamente, sino que él sigue diciendo: apacenté pues las ovejas de la matanza. El verso 8 dice: y destruí a 3 pastores en un mes. No voy a hablar acerca de eso, está hablando acerca. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, verso 8: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Solo por mencionarle, aquí está hablando acerca del tiempo que les ha de tomar para ir a Armagedón, y los 3 pastores es Satanás, atado y enviado al abismo, el anticristo, enviado al lago de fuego, y el falso profeta, enviado al lago de fuego. No voy a profundizar en eso, pero se refiere a eso, 3 pastores en un solo día, en un mes. Es el tiempo que les va a tomar para reunirse en ese lugar. Pelearán por el cordero, y el cordero los destruirá. Pero no voy a profundizar en eso. Quiero seguir al verso 9. Dijo: no apacentaré. Está hablando directamente de la gran tribulación. Dice, y dijo: no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. ¿Se acuerdan de la hambruna? Amén. El Señor quiso apacentar a su rebaño, y de hecho eran los más pobres del rebaño, y quiso hacer cuidado de ellos. Pero ellos, vamos a ver ahorita, se rebelaron contra Dios, y llegó al límite que el Señor dijo: y no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. El rebaño, la iglesia insensata. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Se acabó el periodo de la gracia. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Se acabó la gracia. Y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. ¿Qué era palabra de Jehová? ¿Cuándo conocieron que era palabra de Jehová? La figura que tomamos en ese lugar es como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y no
entendieron hasta que se los llevó a todos. Bueno, cuando acaba el periodo de la gracia, cuando el callado de la gracia se ha quebrado, amén, entonces en ese día es deshecho el pacto de la gracia, y así van a conocer los pobres del rebaño, la iglesia insensata, y que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Es decir, el profeta está diciendo: rebaño del Señor, ovejas de la matanza, los más humildes del rebaño. Hay un periodo de la gracia que tiene ataduras, que está unido, pero que cuando se quiebre la gracia, ahí hay un grupo que entenderá que aunque me miraban a mí, la palabra de Dios es fiel y se ha de cumplir, que viene la destrucción de las ovejas. Ahora, vamos a ver, a continuar. Y dice, el verso 12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cuando usted escucha ese salario, esas 30 piezas de plata, ¿en qué piensa? En Jesús. En Judas, exactamente. Así que, mire, es maravilloso lo que el Espíritu de Dios está hablando a través del profeta Zacarías. Y él te lleva hacia lo que es la traición de Judas. Judas dio por el Señor 30 monedas de plata, era el precio que se daba por un esclavo. Amén. Así que está hablando de que cuando la gracia se termine, ese rebaño de la iglesia insensata sabrá que la palabra de Dios es fiel. Pero ¿cuál es la razón por que ellos van a entender que la palabra de Dios es fiel, que ellos se han quedado a la gran tribulación? Porque su actuar de ellos es el mismo de Judas. La iglesia insensata ha vendido a su pastor, a su maestro, por 30 monedas de plata. Es decir, que toma la figura de Judas, viaja en el tiempo. De hecho, cuando él da la profecía, ni siquiera Judas no se había dado al suceso de Judas. Pero como en nuestro tiempo ya se dio, entonces el profeta, a través del Espíritu Santo, viaja en el tiempo hacia adelante y da por hecho el asunto de Judas para presentarlo en la gran tribulación y decir: esta iglesia insensata ha hecho lo mismo que Judas. Está vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata. Es decir, que muchos del rebaño serán como la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de pan, no tengo necesidad de vestido, no tengo necesidad de nada, no te necesito, Señor. Es más, te voy a vender por 30 monedas de plata, porque lo que sí necesito es plata. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y me dijo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo: Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Le pone signos de admiración, es algo así como siendo sarcástico, ¿ven? Es decir, hermoso precio con que me han apreciado. Es decir, ¿por cuánto me vendieron? Por el precio de un esclavo. ¿Por cuánto me entregaron? Por el precio de un esclavo. Yo los cuidé, los limpié, estaban perniquebrados, les vendé las piernas, los edifiqué, los planté, los alimenté, y me venden por 30 monedas de plata. Amén. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Toma la figura de Judas. Amén. Quebré luego el callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ahora esto es maravilloso.
¿Por qué? Porque cuando el profeta escribe esto, ya Judá e Israel hacía años que habían sido separados. Ya Israel, las 10 tribus del norte, al norte. habían sido esparcidas. Amén. Ya nada los unía a ellos. Ya se habían dividido y una se había perdido. Pues el Espíritu de Dios, a través de la profecía de Zacarías, hace este asunto y nos lleva a ese suceso. Nos lleva al suceso de cuando Israel y Judá se separaron. Pues está diciendo, quebré el otro callado, ataduras. Es lo que les decía. Normalmente cuando escuchamos ataduras, normalmente pensamos en alguien que está amarrado para amar. Pero en este caso está diciendo de dos pueblos que están atados dentro de un mismo pueblo. Hay dos pueblos que están unidos por esas ataduras. Pero llega el momento, dice, quebré el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre el pueblo de Judá e Israel. Regresa en el tiempo para que usted piense lo que sucedió con Israel y con Judá. Pues lo mismo le sucede a las ovejas de la matanza, es decir, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Hay dos pueblos que están unidos, los sensatos y los insensatos, pero cuando la gracia se termine, el callado de atadura se rompe, y entonces, así como Judá permaneció, los sensatos permanecerán. Así como Israel fue dispersa y echada fuera, así la iglesia insensata va a ser echada a las tinieblas de afuera. Tremenda el Espíritu de Dios revelando las cosas que han de suceder. Amén. Entonces, y me dijo Jehová, aquí está uno de los pastores que ha de ser muerto. La Escritura dice 3. Es fácil deducir los otros dos, sobre todo si usted conoce a Ezequiel 28, el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, pero no lo vamos a estudiar ahora. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Qué son los aperos? Los aperos son los instrumentos de un pastor. ¿Cuáles son los instrumentos de un pastor para cuidar el rebaño? El callado, esa madera que tenía como un arco, era para guiar al rebaño. Cuando una oveja se quería salir, con el callado, el gancho que tenía en un extremo, la atrapaba y la metía al grupo de ovejas, y así caminaba. El callado, la vara, era para golpear a los depredadores de las ovejas. Y la onda era para matar a los depredadores de las ovejas. Entonces, el Espíritu de Dios a través de Zacarías dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Qué significa un pastor insensato? Significa que este pastor tiene los aperos, los instrumentos de un pastor, pero el callado, en vez de usarlo para dirigir el rebaño, lo usa para dispersar el rebaño, para perseguir y dispersar el rebaño. Por eso dice que es insensato. Ese pastor insensato también tiene la vara, pero en vez de golpear a los depredadores, golpea hasta quebrar los pies o las patitas de las ovejas. Ese pastor insensato tiene la onda que debería de matar a los depredadores, pero la usa para matar a las ovejas. Y aquí está hablando precisamente del anticristo. Y me dijo, toma unos aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Así que toma otra vez figuras, y cuando habla acerca de que
su ojo derecho, su espada, perdón, de que su brazo derecho es herido por la espada y su ojo derecho se seca, está hablando, brazo derecho, autoridad, poder, gobierno, es quitado por la espada, por la guerra. ¿Amén? Las guerras destruirán todo el rebaño de ese pastor, por voluntad de este pastor, porque usa los aparejos para ir en contra del mismo rebaño. Pero también dice, y su ojo derecho. El ojo derecho significa el conocimiento. Y este personaje tendrá un conocimiento tal, Ezequiel dice, hablando del príncipe de Tiro, dice que es este personaje, este pastor, este anticristo, esta bestia, dice que es más sabio que Daniel. Y la escritura nos revela que Daniel tenía 10 veces más conocimiento que cualquier hombre promedio. Así que imagínense, es mucho más sabio que Daniel, pero su conocimiento y su sabiduría procede del mismo Satanás. Ahí la diferencia. El conocimiento y la sabiduría de Daniel procedía de Dios. Pero el conocimiento de este personaje anticristo, bestia, pastor, insensato, proviene del mismo Satanás. Así que ya sabrá lo que les quiere hacer. Todo maldad, todo mentira. Cada que hable nunca faltará una mentira en su boca. Siempre dirá una mentira. Siempre será su procedimiento. Amén. Así que, amados hermanos, desde antes de que Jesús hablara acerca de los dos grupos de personas dentro de la iglesia, antes de que los apóstoles hablaran de los dos grupos dentro de la iglesia, ya el profeta Zacarías por el Espíritu Santo había profetizado. Dentro de las ovejas de la matanza habrá dos grupos. Estarán ligados por la gracia, por el callado de la gracia, pero que el pacto de la gracia terminará y entonces será quebrado el callado de las ataduras para que un pueblo sea echado a las tinieblas de afuera, pero el otro pueblo sea permanente para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿por qué están estas almas bajo el altar? Porque despreciaron el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque despreciaron el sacrificio del becerro de la expiación. Amén. Y ahora les toca a ellos dar su propia vida para poder ser salvos. Ese es el quinto sello. En el quinto año, no es que la persecución empiece en el quinto año. En el quinto año se toma el recuento de estos. De hecho, la escritura dice, aquí en el verso 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que en el año quinto se hace el recuento de los que ya están llegando a la presencia de Dios, que han sido muertos por el testimonio de Jesucristo. Pero ¿quién los persigue? Es el anticristo. ¿Cuándo empieza la persecución? A la mitad de la semana, 3 años y medio. Y cuando él se siente en el templo, empezará la persecución contra ellos. Así que 3 años y medio para 5. Amén. Han pasado ya 1 año y medio de persecución y mortandad. Por eso ya se presenta un buen grupo que están bajo el altar. Pero no son todos. Dice, vayan, descansen, tomen sus ropas blancas, descansen, porque todavía hay mucha gente insensata, mucha iglesia insensata que van a morir igual que ustedes. Es tremendo. Muy bien, entonces estamos en el quinto año. ¿Cuántos años faltan para que termine la gran tribulación? 2 años, amén. No se lo pierdan, jovencitos. No tengan
no tengan miedo, vengan a la clase, porque eso les va a ayudar a ustedes para saber qué es lo que va a suceder. Amén. Es la palabra de Dios la que santifica nuestra vida. Bien. Entonces, en la próxima clase ya vamos a estar viendo el año sexto, el sello sexto, y luego vamos a ir a ver el sello séptimo, el año séptimo. ¿Qué es lo que sucede? Lo más terrible de la gran tribulación es el sello séptimo. Amén. Muy bien. Bueno, pues, disculpa por el tiempo, nos pasamos 9 minutos, pero creo que sí vale la pena conocer estas cosas. Entonces, bueno, voy a dejar con la hermana Charito que le va a dar la ofrenda y también ahora para despedirnos. Que el Señor nos bendiga.